Buenas noches. Cuando nosotros miramos en los evangelios, encontramos que los apóstoles son enviados. Son aquellos hombres escogidos por nuestro Señor Jesús para que fueran pescadores de hombres, para multiplicar su presencia y propagar su mensaje de salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Al morir Judas, había que ocupar esa vacante según una profecía dada en Salmo 109:8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Cuando nosotros caminamos por Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo por nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos que cumplían estas especificaciones: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Si los discípulos son guiados por Dios, porque ellos echaron suerte para elegir el nuevo discípulo. Y entonces tendríamos que mirar que era una costumbre muy usada en Israel cuando la gente no sabía qué hacer. Ellos pensaban que era la manera bíblica de hacerlo. Números 26, 55, 56. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Primera de Crónicas 24:5. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Primera de Corintios 25:8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Primera de Samuel 14:41. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Jonás 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero cuando nosotros vamos y miramos en el Evangelio, los apóstoles eran elegidos directamente por nuestro Señor Jesús. Y en el texto de Hechos no vemos que hubo un consejo directo de nuestro Señor, sino más bien que la suerte cayó sobre Matías luego de haber orado. Y estamos viendo que estaban los 11 y pensaban que por esa suerte Dios les estaría guiando. De hecho, cuando nosotros miramos, Pablo mencionó que él era el último de los apóstoles como abortivo. Primera de Corintios 15, 8, 10. Por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cuando nosotros miramos todo esto, de pronto podríamos pensar que hubieran esperado un poco y ellos hubieran podido ver claramente al que Dios había escogido. Una lección para nosotros es que no debemos apurarnos para buscar la voluntad de Dios. Cuando Dios esté listo para manifestárnosla, Él lo hará a su tiempo y a su manera. Por lo tanto, debemos aprender a vivir los tiempos del Señor. Otra lección es que no debemos guiarnos por lo que hace la gente, sino por lo que Dios claramente nos pide. Muchas veces nosotros nos guiamos por la presión, por los comentarios, por lo que dice la gente. Pero ¿cuántas veces realmente, de corazón, podemos decir que hemos puesto todo en las manos del Señor? La selección que hicieron de Matías
ha sido cuestionada por la forma en que se hizo la elección y especialmente porque no se oye más de él en la historia. Matías apareció en Hechos, pero tenemos que ver claramente las cosas. Porque aquí tenemos una excelente ilustración de dos cosas que tiene que ver con la interpretación bíblica. La primera es que nunca debemos seguir el ejemplo de los hombres, porque los hombres indudablemente van a cometer errores. No es echar por la suerte que escogemos algún siervo de Dios. Necesitamos ver en la conducta de estas personas y por su fidelidad a Dios que en verdad Él los ha escogido. Muchas veces, y lo estoy diciendo con mucho respeto, pase usted, siga adelante, y es que a alguien hay que nombrar, hay que mandar a alguno, sin tener en cuenta el compromiso, el testimonio. Y esos errores los cometemos nosotros. En muchas iglesias, porque es el que más diezma, porque es el que está presente, porque es que por muchas circunstancias se le da un puesto de privilegio. Y muchas veces no se sigue el proceso que debería ser en orden. El Señor es un Señor de orden. Por eso la historia bíblica relata los eventos tal como sucedieron. Pero no es para que nosotros los imitemos, es para que nosotros sepamos lo que ocurrió. Puesto que lo que hicieron tanto los israelíes como los discípulos no siempre fue de acuerdo a la voluntad de Dios, no era lo que Dios quería. Y estamos viendo que en Hechos 15, pues hay un ejemplo acerca de que se pedía de un gentil que se convertía. Qué gran error si hubieran triunfado los judaizantes que circuncidaban a todos. Gracias a Dios, en ese concilio, pues ganó la parte de los gentiles. Y entonces no era todos volverlos judíos, sino todos volverlos al Señor. Por eso debemos aprender a leer lo histórico en la Biblia para sacar esas conclusiones, esas enseñanzas. No leemos la historia para establecer qué hacemos y qué creemos. Para aprender lo que Dios por medio de sus apóstoles nos pidió hacer, debemos leer los libros llenos de doctrinas. Ese es el propósito de las pequeñas epístolas que Dios nos dio en la Biblia. Tristemente hoy día casi nadie las lee, casi nadie las enseña y la iglesia sigue preguntando qué es lo correcto, qué es lo dañino. Nuestra conducta se establece por la doctrina, no por la historia. Pero también tenemos que tener claro algo. Y es que Matías fue testigo de la vida de Jesús desde que Juan el Bautista le bautizó. Jesús no lo había escogido como uno de los 12 discípulos. El hecho de no ser escogido no le desanimó, porque Matías estuvo con los 12 discípulos orando y esperando la llegada del Espíritu Santo en Jerusalén, después de la ascensión de Jesús. Como no sabían escoger, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías estuvo dispuesto a hacer solo lo que Jesús le pidiera, y Jesús le dio un gran privilegio. Así que nunca debes desanimarte. Al contrario, debes saber que Dios siempre nos está preparando a cada uno de nosotros para una gran tarea. Echar suertes no es la manera mejor de conocer la voluntad de Dios. El hecho de que los discípulos lo hicieran no es para decir que ahora nosotros debemos hacer lo mismo. Gracias que nosotros ya tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia que nos muestra su voluntad. Hoy en día no debemos echar suertes como hicieron los discípulos. Pero no debemos pasar por alto algo. Matías respondió a una llamada. Estaba listo con su conocimiento de Cristo y una mente y un corazón abiertos para recibir su Espíritu. Él estuvo allí en Pentecostés. Eso es todo lo que importa. Si su ministerio luego recibió un reconocimiento de la historia, no es importante. Lo mismo es cierto para nosotros. Una vez que hemos experimentado lo que Cristo dijo e hizo por nosotros en su muerte y resurrección,
y luego regresó para continuar haciendo los títulos o el reconocimiento de la historia, o incluso los elogios de las personas de hoy en día, dejan de ser importantes. Tienes que tener en cuenta en tu corazón es que estás prestando un servicio para el Señor. Eso es lo valedero realmente. ¿A quién estás sirviendo? Cuando nosotros miramos esa lección de Matías y miramos las cartas de Pablo, Pablo comienza sus cartas declarando explícitamente que él es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él siempre quiere que sus lectores comprendan que él es sin duda alguna un apóstol escogido, nombrado y enviado por Cristo mismo. En la mayoría de sus epístolas y a lo largo de todo su ministerio tuvo que reivindicar su apostolado. Con Matías estaba ya el grupo de los 12 completos. Desde la perspectiva de Pedro y los demás apóstoles, eran los que estaban. Pero, ¿qué era desde la perspectiva de Cristo? ¿Para Cristo estaba completo el grupo o no? Si hubiera estado completo el grupo, no hubiera llamado a Pablo al apostolado. Y aquí podríamos decir que Pedro se equivocó. Puede ser. Lo que pasa es que muchas otras personas eran comisionadas por la iglesia para servir como apóstoles. Pablo lo fue por Jesús, por la voluntad de Dios. Bernabé y otros fueron apóstoles, es decir, enviados por la iglesia, pero no formaban parte del grupo de los 12. Pablo sí. Jesús lo llamó para ser apóstol de los gentiles. Y nosotros podemos evaluar que Pedro pudo ser llevado de su carácter impulsivo. Podemos decir que metió la pata y se equivocó por no conocer suficientemente la Escritura. Por eso todos y cada uno debemos poner atención. Porque muchas veces no ponemos atención al interpretar las Escrituras y cometemos errores. Pedro estaba hablando de dos pasajes, del Salmo 69:25 y del Salmo 109:8. Salmo 169:25 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y si nosotros miramos el contexto, desde el verso 19 descubrimos que David está hablando de sus adversarios, cómo lo trataban. Pero al mismo tiempo, como muchos otros pasajes de la Escritura tienen un doble sentido. Es una profecía que habla del rechazo del Mesías por Israel. Y entonces podemos mirar y podemos evaluar si Pedro malinterpretó el pasaje. Y si vemos el Salmo 109:8, sean sus días pocos, tome otro su oficio. David se estaba quejando que le injuriaban y que no podía ser Judas porque habla de su mujer e hijos. Judas no los tenía, o al menos la Biblia no los nombra. Y en el verso 20 David lo aclara. Puede ser que Pedro, no solo en esta vez, sino muchas veces, se equivocó y poniéndose en el lugar de Cristo quiso elegir a un sustituto para Matías, cuando no ha sido llamado para ello. El libro de los apóstoles nos muestra que Cristo sigue vivo. Que el hecho de que se haya marchado al Padre no significa que no está presente en su iglesia. Sigue cuidándola como Él había prometido. Él y solo Él, es decir, Cristo es quien llama a los apóstoles. Y cuando nosotros miramos, pues vemos que Jesús escogió como sustituto de Judas a Saulo de Tarso, a Pablo. Y también sabemos que Cristo solo llamó a 13 personas al ministerio apostólico. En ocasiones la visión romántica que tenemos de los personajes bíblicos nos impiden ver la realidad de que esos personajes eran gentes normales como nosotros,
cometían aciertos, cometían errores, solo que fueron escogidos por Dios para el ministerio al que fueron llamados. Pero tenemos que tener claro que en el Nuevo Testamento se observan dos categorías de apóstoles. La primera referida a los 12 que Jesús llamó de entre sus seguidores, Marcos 3:13 al 19. Y la segunda, todos los demás creyentes, porque todos fuimos enviados como apóstoles de Cristo según Mateo 18, 19, 20. Ahora, la primera categoría es la conformada por aquellos 12 apóstoles, quienes durante 3 años consecutivos fueron capacitados por Cristo para dar continuidad a la obra que había comenzado, que fueron enviados a continuar una vez que ascendió en el cielo. Pero el segundo grupo de apóstoles lo constituyen todos los seguidores de Cristo, sus discípulos, que tienen la misión de hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19, 20. Pero también tienen la misión de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Efesios 4, 11, 12 se mencionan algunos servidores de la iglesia. Pablo destaca que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pablo está usando la expresión apóstolos para indicar un ministerio al nivel de los restantes mencionados, con la tarea de perfeccionar a los santos. Un rol no como jerarquía, un estatus, con base en la palabra. Por eso podemos afirmar con certeza que ninguna persona en la actualidad puede atribuirse una condición de apóstol, con la categoría de los 12 elegidos por Cristo. Es imposible que cumpla los criterios de Hechos. No existe esa sucesión apostólica en ninguna parte del Nuevo Testamento, se enseña la tal doctrina, ni fue práctica de los cristianos, por lo menos de los del primer siglo, tal como lo describe el Nuevo Testamento. Pero ojo, eso no quita que una persona desee que se le denomine apóstol en el mismo sentido que nos decimos hermanos, discípulos, seguidores de Cristo, pastores, maestros, diáconos, evangelistas, predicadores, misioneros, ujieres. Es un rol más, un ministerio entre los muchos que se ejercen en el cuerpo de Cristo. Todos somos apóstoles porque todos somos enviados. Todos estamos llamados a predicar. Y echaron suertes. ¿Cómo vamos a criticar a Pedro si aún hoy en día nosotros estamos echando suertes para las cosas? Yo creo que el Señor me respalda en esta decisión. Eso es lo que usted cree, pero ¿qué es lo que cree el Señor? Entonces también debemos mirar y evaluar. No debemos menospreciar a los siervos del Señor, ni desvirtuar sus ministerios, siempre y cuando estén en el marco del Nuevo Testamento. Y ahí entonces ya ponemos límites, parámetros. Debemos destacar que todas las iglesias cristianas son apostólicas, porque todas las iglesias se fundamentan en la doctrina de los apóstoles. Y todos hemos sido enviados a predicar el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, hay algunas polémicas que no deberían ser. Y yo aquí no voy a entrar a criticar a Pedro. De pronto se emocionó, de pronto se afanó, pero todo obra para bien. Y Matías y Barsabas sabemos que fueron del grupo que siempre anduvo con Cristo, porque había seguidores de Cristo. Hay seguidores de Cristo. Así como en ese tiempo habían simpatizantes, en este tiempo también. Pero lo más importante es ser seguidor de Cristo. Muchos tienen llamado al ministerio y han tenido miedo, pereza, desasosiego, tantas otras cosas. Yo no me voy a meter tampoco a juzgarlos, Dios me libre. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con los llamados? Hay un llamado general, pero también hay un llamado particular. Matías tuvo un llamado general y siempre estuvo con Cristo,
estuvo presente en su bautizo, estuvo presente en su resurrección y cumplió los parámetros de Pedro. Pablo estuvo en muchas circunstancias, pero el Señor lo llamó. Y ambos estuvieron dispuestos con su corazón a servirle al Señor. Por eso te invito a que evalúes si el Señor te ha llamado, porque muchas veces somos tercos en el llamado. Muchas veces somos obstinados en el Señor. Muchas veces nos hacemos los sordos. Muchas veces queremos seguir en la banca cuando el Señor nos ha llamado. Estamos peleando por servir y el Señor nos llama a servir y preferimos quedarnos atrás. Tú y yo, todos tenemos un llamado general, pero también tenemos que tener atención a aquellos que tienen el llamado particular. ¿A cuántas ha llamado el Señor que aún todavía se hacen de rogar? Muchos se creen Abraham, que toca llamarlo 2, 3 y 4 veces. ¿Cuántas veces tuvo que el Señor llamar a Abraham? ¿Cuánto tuvo que esperar el Señor para volverlo, para poder usarlo? Por eso muchas veces detenemos la bendición, la demoramos, la retrasamos como Abraham. O muchas veces sacamos excusas como Moisés. O muchas veces abandonamos el barco como Jonás. Pero deberíamos tener presente y decir como dijo el profeta: Señor, heme aquí, envíame a mí. Por eso, así como un día los apóstoles echaron suertes, también tenemos que ser claros con el Señor que muchas veces hemos echado suertes para el ministerio, para los dones, para el servicio en la iglesia. Qué hermoso tener gente que pueda decir: heme aquí, yo estoy presto a servir. El Señor me llamó a servir. ¿En qué puedo servir? En alguna oportunidad hubo un joven, llegó diciendo que el Señor lo ha llamado para el pastorado. Y yo le dije: listo, aquí está la valletilla, vamos a limpiar los asientos. Dijo: no, pastor, eso no es para mí. El Señor me llamó fue a pastorear. Dije: esto es parte del pastoreo, es el servicio. No, pastor, usted está equivocado. El Señor me llamó para estar ahí en el púlpito, para predicar. Le dije: ah, no, esos son evangelistas, eso es otro cuento. Igual de evangelismo, igual de profeta, igual de maestro, igual hay que servir. A veces, lo digo con amor, la gente está preocupada por el título, por el cargo, pero no por el servicio. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros debemos empezar a trabajar desde la puerta. A mí me gustaría, y siempre he sido partidario, y hemos comentado con algunos pastores amigos, que las personas de alabanza deberían empezar a trabajar desde la puerta, ser los que dan la bienvenida. Porque es que hay que aprender la humildad y la sencillez. A nosotros se nos olvida que la palabra dice que él se quitó la túnica, se puso la toalla y se arrodilló a lavarle los pies a los discípulos. Y muchas veces la actitud que tenemos es la de Pedro. Pero Cristo nos enseñó que no venimos a ser servidos, sino a servir. Por eso debemos aprender en el servicio.
Matías no fue contado más adelante como uno de los 12, aunque fue elegido, aunque tuvo ese privilegio, pero él siempre estuvo ahí. Y con Matías hubo muchos hombres que trabajaron así en silencio. ¿Y qué decir de las mujeres? ¿Cuántos hombres y mujeres caminaron? El Señor instruyó a 70 y los mandó de dos en dos. Yo no sé si Matías estaba en ese grupo, no lo sé. Pero lo que sí sé era que era un hombre que siempre estaba al lado de Jesús. Por el testimonio de los 11, es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso hoy evaluemos el corazón. ¿Dónde has estado ubicado tú? ¿Eres de aquellos que siempre has estado pendientes de que les sirvan? ¿O aquellos que han sido siempre prestos para el servicio? Por eso oremos para que el Señor nos dé un corazón humilde. Oremos para que el Señor siempre nos muestre, porque todos podemos servir. Porque el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre Santo, por aquellos hombres como Matías que siempre están dispuestos, Señor, que no les preocupa los títulos, los cargos, sino que siempre están pendientes ahí. Gracias, Señor, por aquellas manos que siempre en las iglesias están prestas a servir, que nunca están buscando títulos, Padre misericordioso, sino que son esas hormiguitas ahí detrás trabajando, Padre Santo. Papito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, por estos hombres y mujeres que siempre han estado pendientes, sirviendo, que le han servido a los hermanos, que han estado pendientes de cada situación, que no hay necesidad de decir las cosas cuando ya las están resolviendo. Papito Dios, porque ellos han entendido el llamado que tú les has hecho. Padre misericordioso, pero pongo en tus manos aquellos corazones duros, Señor, que creen que todo es que les deben servir, Señor, llevarles a donde están, Padre misericordioso. Creen que la Biblia, Padre Santo, va en una bandeja para ser servidos hasta en la palabra. Papito Dios, sabemos, Señor, que tú das un nuevo corazón. Sabemos, Señor, que tú pones el querer como el hacer. Y sabemos también, Señor, que el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a una humildad tal, Padre misericordioso, que estemos prestos no solo a amar al prójimo de palabra, sino amarlo en servicio. Gracias, Padre bueno, porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que tú estás cambiando los corazones para volverlos más sensibles a tu llamado. Hoy los ponemos en tus manos, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy también quiero darte las gracias, Señor, porque también tenemos que reconocer que cuando tú llamaste no fue una contestación inmediata, Señor. Por eso entendemos, Señor Padre Santo, tantas situaciones que hoy en día se viven. Pero sabiendo, Señor Padre misericordioso, que has cambiado el corazón y que hoy estamos en el servicio. Papito Dios, por eso te doy gracias, Señor, y doy gracias a cada uno de los que permite que nosotros podamos servir, que podamos ser las manos, la voz, los pies en el servicio, Padre misericordioso. Solo nos resta darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor Padre misericordioso, de servir, de saber que somos todos iguales, solo que tenemos un compromiso contigo y un compromiso de servirle a cada uno de los que nos rodean. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones, y que sea el Señor cada día poniendo en nosotros el servicio para poder realmente ser testimonio del amor al prójimo. Bendiciones.